Ya, vamos a empezar entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase anterior y vamos a seguir avanzando en la materia. A ver, hicimos en la clase anterior, ayer, ¿cierto? Un experimento mental que le llamo yo, ¿cierto? Donde ubicábamos un cubo de 1 metro cuadrado o 1 centímetro cuadrado, digamos 1 metro cuadrado para dar facilidad a las unidades nomás y el metraje. Vacío inicialmente y que lo ubicábamos de una manera instantánea en alguna parte, ¿cierto? En la profundidad del mar. Entonces lo que ahí va a pasar inmediatamente es que el cubo va a empezar, digamos que el cubo, analicémoslo solamente en un eje, analicémoslo solamente en el eje X, como se puede ver ahí ese cubito chico ahí en la imagen de la presentación. Si lo analizáramos solamente en el eje X y consideramos que en la cara 1, ¿ya? Es una especie de membrana que permite el ingreso de agua hacia el cubo, y la cara 2 que aparece ahí es una especie de membrana que solamente permite la salida de agua del cubo. Mientras que el resto de las caras, ¿cierto? Las otras 4 caras, son impermeables, ¿ya? No permiten la salida ni el ingreso de agua. Entonces, si nosotros ponemos este cubo, dejémoslo ahí, primero. Ese es el experimento. Dejemos esa caja vacía ahí en medio. Luego tenemos, ¿cierto? El teorema de transporte de Reynolds, que considera que la variación de la masa en función del tiempo es igual al flujo, ¿cierto? Tanto de entrada como de salida de este cuerpo, de este volumen, ¿cierto? Al flujo de la característica del gasto másico, másico, está bien, se me confunde esa palabra siempre, el gasto másico, ¿ya? Cómo entra y cómo sale. Por ejemplo, hablemos de agua, ¿ya? Para que nos vayamos enfocando en lo que principalmente vamos a utilizar todo esta materia. Supongamos entonces que tenemos este cubo vacío y que nosotros lo metemos en el mar. Se va a empezar a llenar a través de la cara 1, por lo tanto, este volumen de control, que ya definimos lo que era volumen de control, ¿cierto? Que va a ser un volumen de control de 1 metro cubo, va a empezar a incorporarse agua a través de la cara 1, ¿cierto? Se va a incorporar esa masa de agua en función del tiempo, el cubo se va a empezar a llenar a través de la cara 1. Pero por otro lado, a partir de la cara 2, puede pasar que esté saliendo agua, ¿cierto? Está saliendo masa a través de la superficie de esa cara, de 1 metro cuadrado, la cara 2. Entonces el principio de conservación de la masa, lo que dice, es que si yo considero este volumen de control, que en este caso es este cubo, tiene unas condiciones iniciales que nosotros le dimos a este experimento, que estaba vacío, ¿cierto? Por lo tanto no tiene masa en su interior, y a medida que pasa el tiempo, está ingresando agua y está saliendo agua. También puede darse, salgamos un poquito de ese experimento y nos damos el caso de un ejemplo donde tengamos un cubo lleno de agua. Y asimismo, ¿cierto? Va a entrar y va a salir agua de este cubo. Si sale más de lo que entra, es lógico que el cubo va a empezar a vaciarse. Que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de un estanque. Que el estanque, si no le tiene entrada, si no le estamos incorporando agua y solamente le estamos sacando agua, lo que sale es igual a la variación en el interior. O sea, el volumen de agua que va a salir va a ser igual al volumen de entrada, que está disminuyendo dentro del estanque. Que en estricto rigor no es el volumen de agua, sino que es la masa. Lo que pasa es que como nosotros consideramos un fluido incompresible, que no cambia la densidad, recordemos que la masa es densidad por volumen, ¿cierto? Finalmente, que la masa se conserve es lo mismo que se va a conservar en este caso el volumen de agua, la cantidad del volumen de agua que va a salir, los metros cubos que van a salir desde el estanque, va a ser igual a los metros cubos que va a descender dentro del estanque. ¿Ya? Entonces, el flujo de la masa por unidad de tiempo, ¿qué es lo que dice el transporte Reynolds? Que la variación de la masa total en función del tiempo es igual a la variación de la masa dentro de este volumen de control más
lo que sale menos lo que entra. ¿Dudas? No sé si quedó claro. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Profe, usted dijo más lo que sale, menos lo que entra. ¿Dónde se ve ese menos lo que entra? ¿En qué parte entra? Lo que pasa es que es más la integral doble de la superficie, ¿cierto? Entonces, esa integral considera las entradas menos las salidas. Ah, pero de solo una superficie, por ejemplo, de la 2 o de las dos. No, de las dos. Ah, ok. De las dos. Deme un segundito, 5 segundos. Disculpe, que tengo que tomar algo. Es lo que sale en este caso, en este cubo, ¿ya? Lo que está en la parte derecha de la ecuación, ¿cierto? Esta integral sobre la superficie, eso es totalizando las entradas y las salidas. O sea, en esa parte de la ecuación, en esa integración, lo que quiere decir esa integración es la sumatoria de lo que sale menos lo que entra. Y eso, ¿cierto? Sumando a la variación de cómo varía el volumen de control, perdón, la masa dentro de este volumen de control, ¿cierto? Toda esa variación es igual a cero. O sea, piénselo, mira, si lo planteo, no veamos tanto la ecuación. El principio de partida, esto viene del transporte Reynolds, donde dice que la variación de la masa en función del tiempo es cómo varía, ¿cierto?, la masa en el interior de este sistema, ¿cierto?, más la sumatoria de lo que sale menos lo que entra. Finalmente, en palabras, es eso. Entonces, si nosotros lo llevamos a un ejemplo, pensemos en el estanque del baño, del WC. El estanque está lleno, que sería su volumen de control, sería el volumen que abarca el agua, ¿cierto? Usted tira la cadena y se va a vaciar eso. Pero a la vez que se está vaciando está entrando agua, ¿no es cierto? Se empieza a llenar inmediatamente porque baja este aparatito, el flotador, ¿cierto? Y se empieza a llenar inmediatamente. Y pónganse ustedes que por esa entrada está ingresando, no sé, pues vamos a inventar un número, 1 litro por segundo. Mientras que al tirar la cadena ustedes están botando, ¿cierto? O sacando desde ese estanque 10 litros por segundo. ¿A qué tasa está variando la masa dentro del estanque? A 9 litros por segundo. Exacto. ¿Me siguen? Entonces, es eso, esto es eso. Lógicamente, acá nosotros lo vemos a modo de integración porque lo vemos bajo la premisa de que no son volúmenes o superficies regulares como un cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Esta es la forma general de analizarlo. Pero es eso. En palabras es, lo que sale menos lo que entra es igual a la variación de lo que está dentro, por así decirlo. En el tiempo, lógicamente. ¿Ya? Profe, pero la variación no se podría ver solamente con la sumatoria de lo que entra y lo que sale de las caras. Lo que pasa es que en este caso, también usted aquí está analizando el sistema completo. Entonces, en función de eso, lo que muestra esta variación en función del tiempo es el comportamiento de ese volumen de control, con cuánto parte y con cuánto queda. ¿Ya? Porque al final usted no está analizando lo que sale solamente versus lo que entra, usted está analizando lo que pasa en el interior. Entonces usted me dice lo que sale menos lo que entra, salen 10 litros, entra 1, y esos 9, ¿qué es ese 9? Eso es la variación en el interior de este volumen de control. ¿Me sigue? Entonces, como es conservación de la masa, lógicamente lo que yo estoy diciendo es que lo que sale versus lo que entra, versus cómo varía lo que está en este interior de este volumen de control, va a ser igual a cero, porque no va a haber variación de la masa con respecto al tiempo. Va a existir por ejemplo, si tengo, lo que quiere decir acá es que lo ve como un sistema completo, y yo digo, perfecto, yo pierdo una masa, por ejemplo, hablemos de masas, hablemos de 5 kilogramos, yo pierdo en este volumen de control, pero son 5 kilogramos que salieron. Que inicialmente yo tenía en mi sistema 10 kilogramos. Entonces eso es lo que dice esto, que en este problema, al analizarlo de acuerdo al principio perdón, al teorema de Reynolds, ¿cierto? Es que la masa
puede salir de dentro de este volumen de control, pero se debe conservar. Entonces esa masa finalmente, la variación que tenga dentro de ese volumen de control, va a salir de ese volumen de control, ¿cierto? Y lo que salga, sumado lo que me queda dentro, va a ser el total que tenía de manera inicial. Y con eso yo voy a decir, ¿cierto?, de que no voy a tener en estricto rigor la variación de la masa con respecto al tiempo. Va a ser constante. ¿Ya? Si nosotros consideramos régimen permanente, o sea que en este caso la variación de la masa dentro de este volumen de control en función del tiempo es cero, no tengo variación dentro dentro de este cuerpo, por ejemplo. Consideremos una tubería, una manguera. La manguera está llena de agua inicialmente, yo doy el agua en la llave y va a salir agua. Así como viene entrando agua en la manguera a través de la llave. 10 segundos después, ¿hay variación en la masa dentro de la manguera? No, pues. No debería, ¿cierto? Porque inicialmente la manguera estaba llena de agua. Después yo di la llave, salió agua de la manguera, pero se estaba incorporando agua de la manguera a través de la llave. En 10 segundos, la manguera sigue llena de agua. Entonces, en ese caso, si yo considero ese volumen de control, que es la longitud de la manguera, ¿cierto?, por el área de la manguera, la masa dentro de ella se mantiene constante, no existe variación con respecto al tiempo dentro de la manguera. Por ende, en ese caso yo estoy considerando y hablando de que es un régimen permanente, o sea que las características del fluido no varían con respecto al tiempo. La masa, la viscosidad, la velocidad, ¿cierto? No varían con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo considero que es un régimen permanente, ¿cierto? La variación neta a través de las caras es igual a cero. O sea, pensando en el principio de conservación de la masa y sumándola a eso un régimen permanente, lo que sale es igual a lo que entra. La masa que sale es igual a la masa que entra. Eso se mantiene constante. Y eso me permite llegar, ¿cierto?, a una conclusión donde digo que en un régimen permanente el gasto másico se conserva. Y hablamos de gasto másico porque en este caso, ¿cierto?, esta parte de la ecuación lo que muestra es la cantidad de masa por unidad de tiempo que fluye, que escurre a través de esta sección de control, ¿ya? Este volumen de control. ¿Cierto? Porque aquí nosotros las unidades que estamos trabajando, recuerden, es para el teorema de transporte terreno estamos analizando la variación de la masa en función del tiempo, por lo tanto son kilogramos en función del tiempo, kilogramos por segundo, qué sé yo. Entonces, tanto la variación de la masa con respecto al tiempo como la variación, ¿cierto?, de la masa a través de las caras de este volumen de control con respecto al tiempo, ambas son con respecto al tiempo, es lo que me da lo que yo supongo para el principio de conservación de la masa, que esto es igual a cero, ¿ya? Está en equilibrio. Entonces, cuando considero el régimen permanente, ya no tengo la variación del volumen de control, no varía la masa que está dentro de este volumen de control en función del tiempo, se mantiene constante. Por lo tanto, lo que sale tiene que ser igual a lo que entra. Y en este caso, en el ejemplo, en el experimento que vimos de llevar este cubito, ¿cierto?, al centro del mar, en algún momento ese cubo vacío se va a llenar. Y por lo tanto, el agua va a seguir fluyendo, ¿cierto? Va a seguir la marea, qué sé yo. Y por lo tanto, dentro de ese cubo va a salir agua. Supongamos que el cubo lo tenemos fijo, inamovible, dentro del mar. Como va a estar en constante movimiento el agua, va a salir agua y va a entrar agua a través de las caras. Pero es lógico pensar que dentro de este cubo imaginario no varía la masa de agua, porque si no se producirían vacíos, ¿cierto? Y eso no es natural, digamos, ¿cierto? Se mantiene el cubo lleno de agua siempre. Por lo tanto, lo que dice acá es que en ese caso no existiría variación de la masa en función del tiempo.
en el régimen permanente. Solamente variaría, ¿cierto?, el gasto másico en ese volumen de control, que sería lo que sale desde el volumen de control menos lo que entra. Y ese es el equilibrio, y lo que me lleva a otro principio, que es la ecuación de continuidad, que se desprende de este principio de conservación de la masa. Como estamos hablando nosotros de gasto másico, ¿cierto? Estamos analizando de qué es la masa por unidad de tiempo. Mientras que, si nosotros consideramos que este fluido que nosotros estamos analizando es un fluido incompresible, o sea que la masa específica es constante, o densidad, ¿ya? Las dos formas correctas de llamarlo, nosotros concluimos que la ecuación de continuidad dice que el volumen de agua desplazada en función del tiempo es constante. O sea, lo que sale en volumen de agua menos lo que entra es igual a cero, es constante. ¿Dudas? No sé si queda claro ahí con lo que le estoy comentando. F4. Me imagino que esto lo analizaron con Roberto. El gasto másico es igual a la masa en la variación de la masa en función de la variación del tiempo. Entonces lo que yo concluyo acá de esto es que si lo que sale acá de esta tubería, ¿cierto? Un tubo de corriente, imaginario hasta ahora porque lo estamos analizando como un tubo de corriente, pero después lo vamos a llevar a un análisis, digamos, físico, una tubería física para ver cómo se comporta esto. Lo que estoy diciendo es que el gasto másico, o sea, lo que sale, vamos a ponerle que está en la cara 2, y esta es la cara 1. ¿Cierto? Entonces, en un régimen permanente, lo voy a hacer con solo un integral. Entonces, en este caso, ¿cierto? El vector unitario para la entrada va en la otra dirección, ¿cierto? En 1, tienen direcciones contrarias, la velocidad a la que se incorpora, acá va velocidad 2. Por tanto, menos gasto másico en 1, más el gasto másico en 2 es igual a 0. Y eso es lo que me hace concluir de que la cantidad de masa por unidad de tiempo que ingresa es igual a la cantidad de masa que sale por unidad de tiempo. Y descomponiendo eso, que me queda que el gasto másico en este caso, ¿cierto? Lo vamos a trabajar, ya está integrado esto, por lo tanto lo vamos a trabajar como masa por tiempo, ¿cierto? Sabemos que la masa es densidad por volumen. Y en un fluido incompresible nos queda que eso es igual a que el volumen por tiempo son iguales. O sea, el volumen de salida y el de entrada. Y eso es caudal. Por lo tanto, el caudal 2 es igual al caudal 1. El volumen de lo que sale es igual al volumen de lo que entra.
Ahora, si nosotros consideramos voy a magnificar aquí una situación. Supongamos que tenemos una tubería real, digamos, y que esa tubería se enancha. Perdón, no está mostrando el dibujo, acá. Y esa tubería se enancha en la sección 2. Supongamos que acá tenemos la sección 1 y acá tenemos la sección 2. ¿Ya? Donde claramente el diámetro 2 es mayor que el diámetro 1. En cuyo caso, ¿cierto? Analizamos cómo es el comportamiento del escurrimiento, ¿cierto? Del caudal, y analizamos en este caso esta variación, que la vamos a llamar delta B, 1, y a la salida, que la vamos a llamar delta B2, ¿ya? La variación de la velocidad. Entonces, esta ecuación de continuidad, donde me dice que es el volumen por unidad de tiempo, que eso es igual a decir la velocidad por el área, ¿ya? El caudal a la entrada, el caudal en 1, va a ser igual a ese delta B1 por dividido el área, perdón, por el área. Mientras que la salida va a ser igual a delta B2 por área 2. Y como se concluyó, ¿cierto? Que por principio de continuidad los caudales son iguales, entonces me queda que esa variación en la velocidad por área 1 es igual a esa variación en la velocidad por área 2. Si nosotros lo llevamos esto al análisis, digamos, físico de lo que pasa, va a entrar el agua, o el fluido que sea, va a entrar por la tubería, y va a entrar con una cierta velocidad. Pero a medida que el área vaya aumentando, ¿cierto? Para que se mantenga la continuidad de que la masa, o el equilibrio, ¿cierto? La conservación de la masa, mejor dicho, para que no haya una separación del flujo, y esto sea un flujo constante, lo único que puede pasar ahí es que no le queda otra al escurrimiento que disminuir la velocidad en el punto 2, ya que estoy aumentando la sección. Entonces, este volumen achurado que está aquí, de agua, en esa unidad de tiempo, tiene que ser igual a este volumen achurado que está acá, en el punto 2. Lo voy a hacer un poquito más ancho para que se entienda ahí que es lo que estoy queriendo demostrar. ¿Ya? Entonces, por eso que el principio de continuidad finalmente lo que me dice es que la cantidad de volumen de agua que se desplaza por esa unidad de tiempo debe mantenerse constante. Por tanto, al escurrimiento, a medida que va aumentando el diámetro, ¿cierto? No le queda otra que disminuir su velocidad tal que ese volumen de agua que se está desplazando en ese delta tiempo tiene que ser tiene que ser igual a este, para que la masa se conserve. Esas dos masas son iguales. ¿Queda claro? Sí, profe. Yo tengo una duda así sobre lo anterior. ¿El QM qué significa? ¿Qué diferencia tiene Es con el el, Q? es el gasto másico. Esto es, el QM es la variación de la masa en el tiempo, que es el gasto másico. El caudal, o depende ahí de la literatura, porque hay algunos que lo llaman gasto, otros que lo llaman solamente caudal. Yo lo llamo solamente caudal, es la variación del volumen. Ah, ya. ¿Me Ya, ok. entiendes?
¿Por qué? Sí. Porque considera que es un fluido incompresible y es agua a una densidad constante. Entonces transforma la masa, la transforma en volumen. Pero al final esa variación del volumen en el tiempo es masa en el tiempo. ¿Ya? Sí. Entonces eso me permite, principio de conservación de la masa, me permite relacionar, ¿cierto?, la velocidad a la que entra por una cara de este volumen de control, que puede ser este tubo de corriente, ¿cierto?, que después lo vamos nosotros a transformar, lo vamos a llevar al trabajo en tubería. ¿Ya? Pero este tubo de corriente, entonces si nosotros tenemos un flujo de agua, por ejemplo, en un río, o en un canal, mejor, si tenemos ese flujo de agua dentro de un canal, imaginemos que nosotros ponemos este tubo imaginario en el centro del canal. Entonces por ahí está entrando y saliendo agua, y se mantiene constante la masa dentro de agua dentro de ese tubo. ¿Ya? Y la tercera componente, que es la componente en el eje vertical, en este caso no hay componente vertical de la velocidad, mientras que obviamente el vector unitario es solamente la componente vertical, y por eso es cero. ¿Ya? La componente de la velocidad acá es solamente en el eje X, ¿ya? Unidimensional. Entonces, al pensarlo, como les comentaba, me preguntó recién Tomás, ¿cierto? El gas tomásico es constante, por lo tanto, como es un fluido incompresible, podemos equilibrar el volumen de agua que se desplaza en esa unidad de tiempo, que en este caso lo que entra en volumen de agua por esa unidad de tiempo es igual a lo que sale por la unidad de tiempo. O sea, la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Y lo que me permite esto es relacionar, por ejemplo, si yo entro con un diámetro de 1 metro a este tubo y salgo con un diámetro de 2 tubos y entro con una velocidad de 1 metro por segundo, ¿cuál es la velocidad de salida? Entonces eso me permite relacionar a través de la ecuación de continuidad, me permite relacionar las velocidades en función de las áreas. Lógicamente, en este tubo sabemos que las áreas son pi r cuadrado, por tanto los pi se van a cancelar y nos va a quedar que la velocidad 2 va a ser una función de la velocidad 1 y los radios. ¿Ya? No creo que sea necesario que haga ese desarrollo. Hicimos dos ejercicios, ¿cierto? Que uno era determinar el tiempo en que se va a vaciar el estanque. ¿Ya? Para un estanque lleno que tiene ciertas características. Y acá lo importante es lo que yo les comentaba al inicio. En este caso, en este estanque, no hay entradas de agua. El estanque, obviamente, en tiempo igual cero se considera que está lleno de agua. Y yo inmediatamente lo perforo, de alguna forma, con un taladro, no sé, un clavo, de alguna forma lo perforo, y va a empezar a salir agua del estanque. Lógicamente, ¿cierto? Intuitivamente, sabemos que dentro del cilindro el agua va a empezar a disminuir la altura del nivel de agua, mientras que la superficie dentro del cilindro es constante. Y por otro lado sabemos que por conservación de la masa, lo que sale tiene que ser igual a la variación en el interior del volumen de control, en función del tiempo. Entonces, al comparar estos volúmenes, ¿cierto? Hacemos una igualdad del volumen que sale con el volumen que varía dentro del volumen de control, el volumen de agua me refiero, dentro de este volumen de control. Y con eso me permite desarrollar una ecuación para poder determinar el tiempo que tarda este estanque en vaciarse de acuerdo a las características de la perforación. Lógicamente, si yo aumento el área de la perforación, intuitivamente también sé que va a tardar menos tiempo en vaciarse. ¿Ya? Desarrollamos el ejercicio, hoy lógicamente no lo voy a desarrollar de nuevo. El ejercicio 2 considera un estanque nuevamente, ¿ya? O un depósito, como habla acá, donde entrega las características de cada agujero, donde el agujero 1 está a una altura H1, el agujero 3 está a una altura H3 y el agujero 2 está en el fondo. Lo mismo, empieza el agua a salir a través de los tres agujeros, pero la complejidad que tiene este ejercicio con respecto al anterior es que cuando empieza a descender el nivel del agua, va a llegar a un punto en que va a pasar por bajo el agujero 1, y ahí ya no voy a tener tres agujeros botando agua, solamente van a ser el agujero 2 y el agujero 3. Por lo tanto, va a existir una variación en la tasa de
de lo que disminuye la altura en función del tiempo. Es lógico, si antes tenía 3 salidas de agua, la tasa, ¿cierto? La variación de la altura con respecto al tiempo va a ser 1, pero una vez tenga solamente 2 agujeros evacuando agua, voy a tener una tasa distinta, menor. Después, cuando pase el agujero 3, solamente voy a tener el agujero 2 descargando y obviamente va a tener una tasa aún menor. ¿Ya? Esa era la diferencia. Entonces teníamos esos 3 casos. Teníamos un caso en que era la altura total menos la altura H1. Después teníamos otro caso donde interactuaba 2 agujeros entre H3 y H1. Y finalmente teníamos un caso donde interactuaba solamente la salida 2 entre 0 y H3. Vamos a hacer otro ejercicio de lo mismo, que dice lo siguiente. El depósito de la figura se está llenando con agua a través de 2 entradas. O sea, en este caso, fíjense que la diferencia que tiene con los otros ejercicios, ¿cierto? Es que este depósito está llenándose por 2 entradas y no tiene ninguna salida. En la parte superior del depósito va quedando aire atrapado. La altura del agua es H, minúscula. Mientras que la altura del estanque es H mayúscula. ¿Ya? El área de este tanque es A sub T. Y tengo como datos también, lógicamente, la densidad del aire y la densidad del agua. ¿Ya? O sea, el estanque se va llenando de agua y va quedando atrapado el aire dentro de la parte superior del tanque por diferencia de densidad. Es como agua con aceite, el aceite se va arriba, pasa lo mismo con el agua y el aire, lógicamente, porque el aire tiene menor densidad, se va arriba, que gracias a eso tenemos el agua en las piscinas y no las tenemos en el cielo, ¿cierto? A. Obtenga una expresión para la variación temporal de la altura del agua de H a dt. O sea, nos pide una expresión netamente para calcular dH a dt. ¿Dudas con respecto al enunciado? Las entradas son constantes, ¿cierto? Porque va a ir aumentando la presión a medida que entre el agua. Constante. Sí. Claro. A ver. Partamos entonces. Tengo mi tanque, ¿cierto? Algo por el estilo. Entonces tenemos ingreso de agua por ahí y por acá, que son la sección 1 y 2. ¿Ya? Entonces nuestro volumen de control va a ser todo este sistema, considerando también ambas entradas. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, el análisis de esto es que el volumen entrante de agua, lo que entra a través de la entrada 1 y 2, ¿cierto? El volumen de agua que se incorpora por las entradas de 1 y 2 va a ser igual a la variación del volumen en el interior del tanque que le damos, ¿ya? Que es lo mismo que nosotros hemos visto en los otros dos problemas que desarrollamos. Entonces, planteamos la ecuación de conservación de la masa descomponemos y analizamos las dos componentes de manera independiente.
Ya, partamos con esta. ¿Cómo varía entonces la, el volumen de agua, la masa de agua? ¿Cómo varía la masa de agua en función del tiempo dentro de este estanque? ¿Quién podría darme la ecuación que represente a la variación de la masa dentro del estanque? Se supone que en los dos lugares está entrando agua. Está entrando agua por los dos puntos, sí, el 1 y el 2. Entonces sería el área de cada uno de esos puntos. No, Por, pero para. Estamos primero analizando la variación en el interior. Después analizamos la variación de lo que está ingresando, que eso es en ok. función de las entradas se analizan en esta sección. Nosotros estamos analizando primero la variación de la masa en el interior. ¿Ya? ¿Cómo varía el volumen en el interior El, de este estanque? el volumen de agua o El volumen de agua. ya, O sea, el volumen completo, porque nosotros estamos analizando el volumen completo que es el tanque. Y aquí hay agua y hay aire. va a variar con el cambio de altura del agua. ¿Sí? Em, y eso va a depender de la entrada del agua por los dos tubos, digamos. Claro. Em, Bueno, hay un poco. La variación dentro del tanque va a ser, ¿cierto? ¿Por qué? La densidad está ahí y la variación del volumen, el de B, ¿cierto? Es área por la variación de esa altura, ¿cierto? Esto es la variación del volumen. Porque el área, o sea, perdón, la altura es la que va a variar en función del tiempo. Por lo tanto, la variación de la masa de agua dentro de este tanque en función del tiempo queda definido por la densidad por el área del tanque por la altura, que es una función del tiempo. ¿Ya? Pero a esto hay que sumar también la variación que pueda sufrir el aire. ¿Ya? La densidad del aire, más específica del aire, por nuevamente el área total perdón, el área del tanque, a sub t. ¿Y cuál sería la ecuación de la variación en la altura del tanque? para el aire, Para el aire, con eso. ¿Cómo variaría el aire dentro del tanque? H grande menos H chico. Exacto. Estoy con ciertos problemas aquí de espacio en esta pantallita. Y aquí es donde viene el primer análisis, ¿cierto? Ya del desarrollo matemático de esto. Y es pensar que el aire, como dice el enunciado, va quedando atrapado en la parte superior del tanque. Entonces, supongamos que esto está entrando agua y no permite la salida de aire a través de las entradas 1 y 2. Entonces, si esto está vacío, va a estar solamente el aire dando vuelta adentro, va a empezar a entrar agua y el aire se va a empezar a acumular arriba, ¿cierto? Va a empezar a quedar atrapado. Por lo tanto, en estricto rigor, desde el punto de vista del volumen de control,
efectivamente está variando la masa de agua, porque está entrando agua y está aumentando la masa de agua dentro del tanque. Pero la masa del aire no está cambiando. La masa del aire se mantiene constante. Y es por eso finalmente que como no hay variación de la masa de aire dentro del tanque, es que consideramos que la variación de masa dentro del tanque es cero. Por lo tanto, otra forma de verlo, si quieren, para que no lo vean, es que a lo mejor me puse un salto aquí, la densidad del agua por el área del tanque por dH a dt. ¿Ya? Es lo mismo que está arriba, pero visto de otra forma. ¿Cierto? El área es constante, la densidad del agua es constante, solamente cambia la altura en función del tiempo. ¿Ya? Entonces con eso dejamos definido cómo es la variación dentro del volumen de control de la masa de agua. Luego, analizamos ahora la segunda parte. Ya, ¿cómo sería esto entonces? ¿Cómo es el flujo a través de las entradas y salidas de este volumen de control? ¿Cómo es el flujo de masa en función del tiempo? Don Va a Tomás, ser delante, ¿no? ¿Está la, entusiasmado con eso? la Diga. densidad, con la densidad por, por la velocidad, el vector unitario va a ser paralelo, así que eso va a ser la velocidad nomás. Ya. Y la superficie sería el, el área, ¿no? El área De cada entrada, ¿cierto? de cada entrada, sí. Esto es de 1 y ese es de 2. Pues dejémoslo expresado como diámetro. ¿Ya? De la velocidad y el área, ¿cierto? Sí, Perfecto. Entonces, la variación a través de las entradas y salidas, ¿cierto? De este volumen de control, a través de estas superficies, ¿cierto? Va a ser igual a la salida menos la entrada. Y la entrada va a ser cero, que lo indico solamente para que entiendan que es la salida, y aquí no hay salidas, menos las entradas. Vamos a dejar expresado en paréntesis para que quede más claro. Entrada. Bueno, esto a ver, lo vamos a dejar anotado. Ahí, lo vamos a dejar anotadito para recordarlo después. ¿Estamos? Y tengo que borrar esto. Entonces, finalmente, la variación a través de la superficie, ¿cierto? Que van a ser estas entradas, va a ser finalmente menos sí, son todos distintos. 1 paréntesis, más densidad 2 por área 2 por B2. Entonces, al hacer el equilibrio en la ecuación de la conservación de la masa, ¿cierto? Igual a 0, es lo mismo, voy a borrar acá arriba, que decir
menos igual a 0. O sea, finalmente lo que esto está diciendo es que lo que varía en el interior, la masa de agua que varía en el interior del tanque, va a ser igual, ¿cierto?, a la suma de las incorporaciones de agua al tanque, ¿ya? O sea, la densidad del agua por área total por dH de T va a ser igual a... Vamos esto inmediatamente a expresarlo, que la densidad 1 es igual a la densidad 2 es igual a la densidad del agua, ¿cierto? Entonces me queda la densidad del agua por área 1 por velocidad 1 más área 2 por velocidad 2. Como las densidades del agua son iguales, se cancelan, y finalmente me queda que la expresión de dH de T es igual a área 1 por velocidad 1 más área 2 por velocidad 2 dividido área total. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas con respecto a esto? Luego dice, calcule dH de T si el diámetro 1 es 1 pulgada, diámetro 2 es 3 pulgadas, la velocidad en 1 es 3 pies por segundo y la velocidad 2 es 2 pies por segundo. Y el área del tanque es de 2 pies al cuadrado. Entonces aquí me estaba metiendo una mezcla de distintas unidades, ¿cierto? Pero no es más que una diferencia de irlas transformando nada más, ¿ya? Entonces, calculamos cuánto es la variación de la altura en función del tiempo, que en este caso, ¿cierto? El dH de T sería la tasa con la que aumenta la columna de agua dentro del tanque en función del tiempo, ¿ya? Tendría unidades de velocidad. Entonces, dH de T va a ser igual a el área 1, que el área 1 es pi, diámetro 1 al cuadrado partido por 4, ¿cierto? Que es lo mismo que pi r cuadrado, por velocidad 1, más pi diámetro 2 al cuadrado dividido por 4 por velocidad 2, y todo eso dividido por el área del tanque. Hay que verlo bien esto. No quedó muy bien. Ahí. ¿Ya? Seguimos acá. dH de T entonces es igual a 1/4 de pi por el diámetro 1 al cuadrado, que para transformarlo de pulgadas a pie, ¿ya? Una pulgada, tengo que dividirlo por 12 para transformarlo en pie. Esto es el diámetro, ¿ya? Que 12 pulgadas es igual a un pie. Eso es más o menos la transformación, ¿ya? Entonces ese fue el arreglo que hice acá, para poder transformarlo de pulgadas a pie. Por la velocidad 1, que la velocidad 1 era 3 pies por segundo, feet por segundo, más 1/4 de pi por el diámetro U2, aquí me equivoqué, era el diámetro 2, no está bien. Diámetro 2 es 3, en este caso 3 dividido 12 va a transformarlo a pie, al cuadrado, y al cuadrado por la velocidad 2, que la velocidad 2 era 2 pies por segundo.
feet por segundo. Por lo tanto, y eso dividido el área del tanque, que era 2 pi al cuadrado. Por lo tanto, dH a dt va a ser igual a 0,016 más 0,098 en unidades eso de pie al cubo por segundo, dividido 2 pi al cuadrado. dH de t entonces va a ser igual a 0,057 pi por segundo. La tasa, entonces, a la que aumenta la altura en función del tiempo, ¿cierto? Como los caudales 1 y 2 que se están incorporando a este sistema, a este tanque, son constantes, ¿cierto? La tasa de aumento de la altura dentro del tanque en función del tiempo es constante y es igual a 0,057 pies por segundo, que es distinto a cuando se vacía, ¿cierto? Porque ustedes saben que cuando se vacía un tanque, que es lo que hablábamos delante, tengo un agujero acá, intuitivamente saben de que sale a una cierta velocidad, ¿cierto? Y que esa velocidad va a depender, como ustedes decían antes nomás, o otro compañero, no recuerdo, va a depender de la altura que tengo dentro del tanque, porque obviamente esa altura me va a generar una presión que se va a aplicar aquí en el orificio de salida y me va a generar que tenga una cierta velocidad el agua al salir. Pero a medida que venga disminuyendo esa altura, ya que se está vaciando el tanque, va a empezar a disminuir esa presión y por lo tanto la velocidad de la salida va a ser menor. Esa velocidad se rige según la ecuación raíz de 2GH, que lo vamos a ver más adelante en esta clase, de dónde viene eso, o en la siguiente clase, de dónde viene. ¿Ya? Pero acá, sin embargo, el tanque se está llenando, y se está llenando con una velocidad constante, en el caso 1 de 3 pies por segundo, y en el caso 2 de 2 pies por segundo. No es variable como el caso del vaciamiento de un estanque. Por eso es que, en este caso, en el otro caso, ¿cierto? En el ejercicio que acabamos de hacer, la tasa a la que aumenta la altura dentro del tanque es constante y es igual a 0,057 pies por segundo. ¿Dudas? Cuando tengan dudas respecto al cálculo, cualquier cosa me interrumpen porque como ven voy borrando y si me hace una pregunta ahora el cálculo no tendría que escribirlo todo. No. ¿Alguna consulta, chiquillos? De lo que viene. Ya. Vimos conservación de la masa, vimos continuidad, ¿cierto? Y ahora vamos a ver lo que es conservación de la energía. A modo de introducción, la conservación de la energía, y que de aquí se desprende la ecuación del equilibrio de Bernoulli, que ustedes lo habrán visto ya en alguna asignatura, me imagino que en física. En el colegio yo recuerdo que vi Bernoulli en física y en física en la universidad también. Acá se desprende el cómo obtener el equilibrio de Bernoulli en función de la conservación de la energía. ¿Ya? Proviene de esto, del análisis que vamos a realizar ahora. Es la ecuación de Bernoulli dentro del área sanitaria, que como les comenté, es mi área en la que me desenvuelvo profesionalmente, es
la ecuación fundamental para determinar el comportamiento del escurrimiento en tuberías, ¿ya? O sea, las tuberías de agua potable, por ejemplo, las matrices de agua potable, es el equilibrio de Bernoulli es la herramienta para poder diseñar sistemas de agua potable, de redes, incluso cuando se diseñan sifones. No sé si ustedes han visto alguna vez un sifón. eh, También se realiza mediante la metodología de la utilización de la ecuación del equilibrio de Bernoulli, ¿no? Entonces vamos a hacer nosotros ahora todo el análisis de dónde pues, viene esto, ¿ya? Nos tomamos 5 minutitos y partimos con conservación de la energía, a menos que tengan alguna pregunta antes de partir. Estamos, ok. No, profe. Nos tomamos 5 minutitos entonces, ¿ya?
Ya. Volvemos. Entonces, partimos ahora con el tema de conservación de la energía, ¿ya? Se basa el principio de conservación de la energía, lógicamente, en la primera ley de termodinámica, ¿cierto? Que dice que eh, existe una relación en todo sistema en que la variación en la energía interna de este sistema y que intercambia con el entorno en forma o de calor o de trabajo, ¿ya? Entonces, la variación del calor dentro de... No estoy proyectando. La variación del calor... No me avisaron que no estaba proyectando, chicos. Ahí sí. La variación de la energía interna dentro de este sistema se condice con el intercambio de calor y o trabajo con el entorno, ¿ya? Entonces, basándonos en la cantidad de energía interna que tiene este sistema en un tiempo, t, ¿cierto? Puedo obtener cuánto es la variación en la energía interna de este sistema en un tiempo delta t, ¿ya? En esta variación en el tiempo. ¿Cómo varía? Y en esa variación delta t del tiempo, voy a tener, en el caso de que tenga una variación efectiva de la energía interna, voy a tener una variación en el calor y o en el trabajo que realiza el sistema con el entorno, ¿ya? Entonces la ecuación, que ustedes ya lo habrán visto en termodinámica, la ecuación que rige este equilibrio, ¿cierto? Es que delta E es igual a delta C menos delta W. Hay bibliografía que, por ejemplo, sitúa a el delta W, que es la variación en el trabajo, ¿cierto? W como un valor positivo. Pero eso depende netamente de dónde se mire, ¿cierto? Desde dónde se mire, en el sentido de que si fuese positivo, tiene que ver de que el trabajo en estricto rigor se hace de manera interna hacia el sistema, o si es negativo, es hacia el exterior. Entonces, a modo de resumen de esto, ¿ya? Para que sepan cómo lo vamos a trabajar nosotros. Un segundito para... Ya. Si nosotros hiciéramos una tabla de esto para ver la conformación de los signos, ¿cierto? Vamos a hacer aquí una tabla de resumen. Algo así. Entonces, la variación en la energía interna va a ser positiva si la temperatura aumenta. Lo voy a poner con una flechita para arriba que aumenta, ¿ya? La variación en el calor va a ser positivo si entra calor al fluido. Mientras que el trabajo va a ser negativo si el fluido se comprime. La variación en la energía interna, por otra parte, va a ser negativa si, lógicamente, la temperatura disminuye, donde va a ser negativa la variación del calor si sale
calor del fluido y va a ser positivo la variación del trabajo si el fluido se expande. La variación en la energía interna va a ser cero, obviamente, si la temperatura es constante, ¿cierto? Cero si no hay intercambio de calor. Horrible la palabra ahí. Calor. Y cero si el volumen es constante. O sea, no se expande ni se contrae. ¿Ya? Esa es la nomenclatura que nosotros vamos a utilizar y la conformación de los signos en función de qué es lo que suceda con cada caso. ¿Ya? En este caso va a ser positivo el delta W si es que está realizando trabajo al exterior. Por ejemplo, ¿dónde tenemos el caso positivo? Si el fluido se expande. Tenemos, por ejemplo, el caso de un gas. ¿Ya? Si nosotros calentamos el gas, la energía cinética de las moléculas va a empezar a aumentar. Y al aumentar la energía cinética, lo que va a aumentar la velocidad y por lo tanto va a producir una expansión en el gas. Hay un intercambio de calor desde el exterior hacia el interior, ¿cierto? Porque vamos a estar calentando este gas, mientras el gas se va a empezar a expandir y va a generar un trabajo hacia el exterior. Por ejemplo, el gas puede ser un pistón. ¿Ya? Calentamos el gas y va a hacer un trabajo al aumentar el calor dentro, la energía calórica dentro del gas, va a hacer que se produzca un aumento de la temperatura, ¿cierto? Por lo tanto, va a haber un aumento en la variación de la energía interna y va a generar un trabajo hacia el exterior. ¿Estamos? La unidad, a ver, primero, si nosotros pudiésemos determinar la variación de cada una de estas energías, ¿cierto? La energía interna, el calor y el trabajo, en función de un delta T, del tiempo, ¿cierto? La variación de la energía en función del tiempo, nosotros estaríamos hablando ahí de la potencia. ¿Ya? Y la potencia se mide en unidades de Joule, que son kilogramos por metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Generalmente, y que nosotros lo vamos a ver después cuando veamos bombas, la potencia, que es de 700, o sea, perdón, la potencia se mide en HP cuando hablamos en bombas, ¿ya? Y un HP equivale a 745,7 watts, ¿ya? Que es la unidad de potencia que son joule por segundo. ¿Ya? Entonces la energía está en unidades de joule, mientras que la potencia en unidades de joule por segundo. Es la cantidad de trabajo que se realiza en un determinado tiempo. Ahora, este enfoque que nosotros hablamos de sistema, ¿cierto? Un sistema puede ser, o sea, hablamos, por ejemplo, del caso del pistón, del cilindro donde está el pistón, tenemos que llevarlo al enfoque del volumen de control. Y en el caso de un volumen de control, volvemos a utilizar el teorema de transporte de Reynolds, ¿cierto? Y acá, sí, en vez de trabajar la masa, como lo vimos en la conservación de la masa, lo vamos a trabajar desde el punto de vista de la energía. Entonces la energía está definida como la integración sobre el volumen de este sistema o de este volumen de control, ¿cierto? La energía específica por la masa específica por la variación del volumen. Y la energía específica no es otra cosa que la energía por la unidad de masa. Porque recuerden que la propiedad extensiva, que es en este caso la energía, lo que está, ¿cierto? Está en mayúscula, es la propiedad extensiva que depende de la masa. Pero la propiedad intensiva, E minúscula, no depende de la masa, y es por eso que esta energía se le denomina energía específica, que es la cantidad de energía por unidad de masa, por 1 kilogramo de masa. ¿Ya?
La energía específica no, como lo dice su nombre, es la cantidad de energía que no está siendo totalizada, no está determinando cuánta es la energía total que pueda poseer este sistema, sino que habla solamente de cuánta es la energía que puede proporcionar por cada kilogramo de materia. Esa es la idea. ¿Ya? Lo mismo cuando hablamos de, en general, la masa específica también, que habla acerca de cuántos son, en la densidad, cuántos son los kilogramos por unidad de volumen. O sea, no estamos determinando la masa total, sino que estamos determinando cuánto es la masa en una unidad de volumen, en un metro cúbico. Entonces, cuando nosotros analizamos cuál es esta energía específica, el fluido tiene tres tipos de energía. Que por un lado está la energía interna, pero por otro lado está la energía potencial y la energía cinética. Y la energía potencial es la energía con respecto a alguna referencia. Y la energía cinética es la energía que tiene, ¿cierto?, el sistema en función de la velocidad que lleve. En este caso, el fluido dentro de este sistema. ¿Ya? Entonces, la energía total que va a tener el sistema va a ser respecto a la energía de un fluido en movimiento, ¿cierto? Que va a tener una masa m, de temperatura T, que se encuentre en algún instante T0 a una altura Z desplazándose a una velocidad v. O sea, si nosotros llevamos nuevamente esto no quiere conectar nuevamente, casi, a nuestro volumen, a nuestra tubería, supongamos que nuestro volumen de control nuevamente una tubería, y tenemos una referencia con respecto a algún punto, cota cero, o también se le denomina datum. Nosotros estamos analizando lo que está pasando en una sección de la tubería. Y en esta tubería, la energía total que va a tener el fluido, ¿cierto?, va a ser la energía específica por la densidad por la variación del volumen. Que en este caso, la energía específica, lo voy a escribir aquí abajo, va a ser, en función de la cota, la altura de velocidad, ¿cierto? Y, como dice acá, ¿cierto?, la energía interna. O sea, va a ser energía potencial, energía cinética y energía interna. Eso de manera puntual. Pero si nosotros analizamos esto como un volumen de control completo, esta sección de tubería, ¿cierto? Analizamos este volumen de control completo. Ahí nosotros estamos analizando que la energía total va a ser, lógicamente, la variación dentro de este volumen de control. ¿Me sigue? Entonces, en base a esta premisa, ¿cierto?, lo llevamos nuevamente al enfoque de Reynolds para nuestro volumen de control y determinamos que la variación, ¿cierto?, de la propiedad, bueno, estamos viendo aquí la imagen nuevamente del transporte de Reynolds, ¿cierto?, que la variación de la propiedad n extensiva en función del tiempo es igual a la variación dentro del volumen de control de la masa en función del tiempo más el flujo sobre las superficies de ese volumen de control de la masa, ¿ya? En este caso, lo que estamos haciendo, como lo vimos anteriormente en conservación de la masa, dijimos que la propiedad de n era la masa, ¿cierto? Y desarrollamos nuestro teorema de Reynolds en función de que esa propiedad sea la masa. En este caso, vamos a utilizar sobre este volumen de control que la propiedad n va a ser la energía.
Por lo tanto, defino la ecuación que va a regir la energía total sobre el sistema. Y la energía total del sistema finalmente va a ser que la tasa de variación, ¿cierto?, de la energía total en este sistema va a ser igual a la tasa de variación de la energía en el fluido contenida en el volumen de control, más el flujo neto de energía saliendo a través del volumen de control. ¿Me siguen? ¿Dudas? Hasta acá. ¿Se entiende lo que son los puntitos arriba del calor y arriba del trabajo, no? Porque nadie me lo ha preguntado. La variación respecto al tiempo. No escuché nada. Entonces, La, la variación respecto al tiempo, dije. Escucha. ahora sí, don Tomás. Diga. La variación respecto al tiempo. Exacto, ¿cierto? O sea, en este caso el puntito que sale ahí sobre el calor y sobre el trabajo es la variación de esa variable con respecto al tiempo. Entonces nosotros ya definimos anteriormente que la variación de la energía, ¿cierto?, a través de la primera ley de la termodinámica en función del tiempo, lógicamente, sobre el sistema, va a ser igual a la variación del calor con respecto al tiempo y el trabajo con respecto al tiempo. Y por otro lado, ahora estamos llevando el enfoque del sistema a un volumen de control, que es lo que nos permite hacer el transporte de Reynolds, ¿cierto? Y podemos obtener que la variación de la energía en función del tiempo va a ser en función de cómo varía la energía en el volumen de control, dentro del volumen de control, ¿cierto? Más el flujo neto de energía que sale del sistema, que puede ser obviamente positivo o negativo, que va a depender si es que sale más que entra o si entra más que sale, ¿cierto? Ese va a ser el flujo neto. Entonces realizamos el equilibrio porque ya tenemos dos ecuaciones para definir la variación de la energía, del enfoque de sistema y del enfoque de volumen de control. Por lo tanto, voy a traer para acá, está mejor. Control C, ver de página. A ver. ¿Se puede hacer? No, no se puede. Un segundito para acomodar bien esto. Ahí. Entonces sí, ahí me permite dibujar. ¿Se alcanza a ver bien o no? Está un poco chico, pero creo que se Sí, alcanza a ver. sí, se alcanza. Ya, ya, súper. Ahí. A ver, y lo agregamos un poquito más grande. Ahí. Ya. Lo que pasa es que no sé por qué cuando paso de una pantalla a otra, fíjense que acá en el iPad borré todo esto, pero aquí sigue apareciendo. Entonces, me tengo que acomodar de esta forma para que no se pega. Entonces al final va a ser más cómodo así. Pues tengo que abrirlo y cerrarlo a cada rato. Ahí. Ya, ahí sí. Ahí, y lo vamos a achicar aquí un poquito. Ahí. Entonces, el equilibrio finalmente me queda de esta manera. La variación de la masa, o sea, de la energía, ¿cierto? De este volumen de control, más la variación sobre la superficie, ¿cierto? Del flujo de la energía, ¿cierto?, sobre las caras del volumen de control, es igual a la variación del calor en función del tiempo y, perdón, es menos, lo tenemos definido como menos, y del trabajo en función del tiempo. Aquí tengo que acercar un poquito más para acá porque no se está bien. Ahí. Ahí. ¿Ya?
Por otra parte, oh, se está dando la entrevista. Por otra parte, si llevamos este análisis, ¿cierto? Al comportamiento de un fluido, por ejemplo, dentro de una tubería, debiésemos considerar que vamos a tener presente dos fuerzas que van a ser generadas por el fluido y sobre el fluido. Que por un lado vamos a tener la viscosidad y por otro lado la presión. ¿Ya? La viscosidad, en el caso, por ejemplo, si analizamos un fluido dentro de una tubería, la viscosidad se va a oponer al escurrimiento libre del fluido. Y eso lo va a transformar finalmente en pérdidas de energía. Mientras que la presión, en este caso, se va a realizar, o el fluido va a realizar trabajo además en vencer el esfuerzo que genera la presión del fluido por estar contenido en este volumen de control. Entonces el trabajo que realiza el fluido sobre el entorno va a ser igual al trabajo realizado para vencer la presión y por otro lado el trabajo realizado para vencer a las fuerzas viscosas. Ahora bien, dentro de este sistema, si nosotros tenemos, por ejemplo, nuevamente vamos a hacer el análisis que para allá vamos, así que vamos a trabajar principalmente con tubería. ¿Ya? Si nosotros analizamos una molécula en el interior de este fluido que se desplaza por esta tubería, inmediatamente al lado de esta molécula, ¿cierto? Por todas las partes vamos a tener más moléculas. La molécula de por sí genera una presión por estar en contacto su superficie contra otra y realizar una fuerza sobre ella. Pero por principio de acción y reacción, finalmente esos esfuerzos se anulan. Por lo tanto, la presión que ejerce una molécula contra otra, ¿cierto? Se transporta, pero no le afecta de manera directa. Solamente se ve el efecto que pueda tener la presión sobre una molécula inmediatamente donde la molécula tiene contacto con un material en los extremos. ¿Ya? O sea, en este caso, solamente las moléculas van a trabajar para vencer a la presión en los extremos, donde está en contacto con otro tipo de elemento, que no sea el mismo fluido. Entonces definimos nosotros que el trabajo que realiza el fluido es igual al trabajo que realiza debido a la presión más el trabajo, la derivada del trabajo en estricto rigor, ¿cierto? De las fuerzas viscosas, que le voy a poner aquí visco. Por el lado de la presión, ¿cierto? Presión. Sabemos que la fuerza que ejerce la presión, lo vamos a dibujar acá abajo, o la presión está definido como la variación de la fuerza en función de la variación de la superficie. Por lo tanto, la fuerza es igual a, lo vamos a poner como ds, para que tenga las mismas unidades. ds. La fuerza es igual a la integral de la presión por esta superficie. ¿Ya? Si nosotros lo llevamos eso al trabajo, ¿cierto?, que realiza la presión, nos queda que la derivada del trabajo de esta presión va a ser igual a la presión por la presión de la superficie, que es el área, por la velocidad por su vector unitario. ¿Ya? Por lo tanto, voy a borrar ahora esto de acá abajo.
el trabajo debido a la presión es igual a la integral sobre la superficie de la presión por la velocidad por vector por la derivada de la superficie. Recordar que el trabajo, ¿cierto?, es una fuerza por un desplazamiento. Mientras que nosotros aquí lo que estamos calculando es la derivada del trabajo en función del tiempo, que es la potencia. Y la potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Por lo tanto, tenemos fuerza, que es presión por la superficie, tenemos el desplazamiento y tenemos el tiempo, que en este caso el desplazamiento por el tiempo que fue realizado es igual a la velocidad. ¿Ya? Entonces, la potencia generada por el trabajo que realizan las moléculas para vencer la presión es igual a esto. ¿Está claro? Eso es por el lado de la presión. Ahora, por el lado de las fuerzas viscosas, debemos primero entender que las fuerzas viscosas, me imagino que ya lo vieron en la primera parte del curso, son las fuerzas que se oponen al movimiento. ¿Ya? Que tiene, en este caso, si lo vemos en el análisis, por ejemplo, dentro de un tubo, de una tubería, son las fuerzas que se generan debido al rozamiento entre el fluido y la pared. Va a intentar quedarse adosado a la pared, el fluido, y evitar el escurrimiento. Y esas son debido a las fuerzas de la viscosidad que va a generar el fluido y que van a generar un esfuerzo con respecto a la pared. Ahora, para un fluido ideal, que es el caso que nosotros vamos a analizar, estas fuerzas van a ser nulas. ¿Ya? No hay fuerzas viscosas. El trabajo que va a realizar estas fuerzas viscosas, finalmente, se van a transformar en pérdidas de energía debido al rozamiento. Rozamiento que se va a generar entre el fluido y las paredes. ¿Ya? O sea, esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, por dar una visión cercana a lo que pasa. Es, por ejemplo, cuando nosotros vemos un río y vemos que en las orillas, ¿cierto?, ambas riberas, se mantiene la velocidad nula, porque las fuerzas viscosas permiten que la velocidad se centre en el centro del río, ¿ya? Donde es más profundo, y por lo tanto el contorno, que sería en este caso el fondo del río, genera un menor relevancia en evitar el escurrimiento del agua. Mientras que en la orilla del río tenemos obviamente poca profundidad y las piedras o el terreno, la tierra, ¿cierto?, que está en contacto con el fluido, no permite su escurrimiento y por eso las velocidades son cero. Si nosotros analizamos esto dentro de una tubería y tenemos la sección como la que se está mostrando en la imagen, en el caso de un fluido real, tendríamos que las velocidades se centrarían, valga la redundancia, en el centro del escurrimiento, donde donde ese es el punto en que las paredes tienen menor injerencia sobre el escurrimiento. Y lógicamente va a tener una menor velocidad a medida que me voy acercando a las paredes. Y esto se debe al efecto del rozamiento que tiene el fluido con las paredes. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, como nosotros aquí vamos eh, em, a trabajar con fluido ideal, ¿cierto? Vamos a ver más adelante que el trabajo realizado sobre la fuerza viscosa finalmente se va a anular. O más que se va a anular, en realidad no va a existir, ¿cierto? Va a ser cero. Entonces, volvemos atrás y vemos nuestro equilibrio original, ¿cierto? Voy a borrar acá.
Y llegamos a nuestro equilibrio, donde analizamos desde el enfoque, desde la termodinámica, ¿cierto? Y el enfoque del transporte de Reynolds e igualamos cómo es la variación en la energía en este sistema, ¿ya? Que es lo mismo que tenemos en la presentación. Ahora bien, como dijimos, la derivada del trabajo en función del tiempo es la potencia. Y la potencia, ¿cierto? Dijimos que era igual a la potencia total, digamos, que va a realizar el fluido sobre, o en este sistema, no sobre el sistema, en este sistema, va a ser igual a la potencia del fluido, que va a ser para vencer las fuerzas viscosas y la presión, la fuerza de presión, más la potencia útil, ¿cierto? Que puede realizar sobre el entorno. Recuerden que la W es trabajo, pero con el puntito arriba es la derivada en función del tiempo, por lo tanto estamos hablando ahí de potencia, ¿no? Para que no se vayan a confundir. Este es el trabajo útil hacia el exterior. Me pasó una letra. ¿Estamos? Por lo tanto, al reagrupar la ecuación que está arriba, en función de este desarrollo de la potencia, ¿cierto? Realizada gracias al trabajo, tenemos finalmente que la ecuación de arriba nos va a quedar de esta manera. Menos la potencia, lo voy a dibujar mejor lo voy a hacer con la variable, con el punto arriba en vez de la derivada para que no vayan a cometer alguna confusión, ¿cierto? Menos la potencia realizada sobre las fuerzas viscosas, menos viscosas, menos la potencia realizada para la presión, menos la potencia que puede realizar hacia el exterior, la potencia útil. La potencia que realiza para, no, me falta espacio ahí, la potencia que realiza para eh, eh, la presión, ¿cierto? Puede pasar sumándose el otro lado porque eso es igual a, como lo dijimos delante, a la integral sobre la superficie de la presión por la velocidad por el vector unitario por la superficie. Por lo tanto, podemos pasarla sumando hacia el otro lado y podemos reagrupar las variables y nos va a quedar ahora, ¿cierto? Fíjense que lo que me falta dentro de la potencia de presión, ¿cierto? Es la densidad. Por lo tanto, como hay una densidad aquí multiplicando, todo lo que tengo que hacer para poder dejarlo dentro de la misma ecuación a la potencia debido a vencer las fuerzas de presión, ¿cierto? Es dividir la presión por la densidad. Densidad, perdón. Gomita. No vamos a poner la densidad antes. Densidad, factor de la energía específica, más, ¿cierto? La presión dividido la densidad, por velocidad, por el vector unitario de S. Y eso es igual a la derivada del calor con respecto al tiempo, menos
la potencia viscosa menos la potencia útil. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda de cómo hice eso? Y finalmente, como nosotros vimos delante, ¿cierto? Que la energía específica era. Creo que delante no tema la energía específica, me faltó sumar la gravedad, así que ojo ahí que no vayan a cometer un error. Velocidad al cuadrado partido por 2 más la energía interna. Me va a quedar que lo que tengo aquí dentro del paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis acá. Lo voy a desarrollar acá arriba. Entonces me va a quedar que integral de superficie y densidad, descomponemos la energía específica, que es Gz, más B al cuadrado partido por 2, más la energía interna, más la presión dividido la densidad. Y a esto se le denomina entalpía. Y la entalpía es la cantidad de energía que un fluido podría cambiar con su entorno. O sea, la cantidad de energía que en este caso este fluido puede cambiar con su entorno depende de la energía interna U y de la presión. ¿Alguna duda de cómo llegué a eso? No. Súper. Y finalmente, y para terminar, no lo voy a escribir más porque yo creo que ya va a ser mucho. Reagrupando todo, ¿cierto? Y utilizando el valor de la entalpía en vez de la energía interna más la presión, nos queda que nuestro equilibrio de la ecuación, ¿cierto? Va a quedar que la variación temporal de la energía que experimenta el fluido en el volumen de control. Se apagó el tablet, así que menos mal porque no podía dibujar. Vamos a poner acá. Más el flujo de energía que atraviesa las fronteras del volumen de control, las caras, más el trabajo realizado al desplazarse contra las fuerzas de presión, ¿cierto? Porque recuerden que aquí utilizamos la energía interna más el trabajo que realizó para vencer las fuerzas de presión, que lo pasamos desde el lado derecho de la ecuación hacia el lado izquierdo, y U más la presión dividido la densidad, ¿cierto? La masa específica es igual a la entalpía. Eso va a ser igual al flujo calórico absorbido por el fluido, menos la pérdida de energía asociada a las fuerzas viscosas, menos la potencia útil que el fluido entrega en forma de trabajo mecánico. Recuerden, ¿ya? Y voy a ser majadero en eso para que no cometan el error, o digan que hay algún error o en donde lo vean, o en este caso en la clase. Los signos dependen netamente de cuál sea el punto de referencia de donde están observando esto. En este caso, dice claramente, es menos la potencia útil que el fluido entrega en forma de trabajo. Entonces, si lo ven como positivo acá en alguna ecuación, va a ser, ¿cierto? Más la potencia útil que se le entrega al fluido. ¿Me van siguiendo? Ojo con eso. Profe, una pregunta. Dígame. En la diapo anterior ahí, en la primera parte sale la energía interna más la energía cinética y la potencial. La ¿No debería potencial, ser ¿sí? no es entalpía ahí? ¿O No, está bien porque eso? recuerde que la entalpía... Espérese que justo se me apagó esta cosa. Déjeme ver. Ahí encendió. Se lo explico esa parte de nuevo para que no nos vayamos a quedar con la duda. Un segundito para poder abrirlo.
No hay caso con esta cuestión. No lo pesca, a ver. Recuerde que, a ver si lo tengo más arriba. La mala suerte, justo me pasó esto Pero acá. explíquemelo así nomás. Total, espérame. Aquí. La potencia realizada, ¿cierto?, para el trabajo que el fluido necesita para vencer las fuerzas de presión está determinado por esta expresión. Esta expresión queda al lado derecho de la ecuación, ¿cierto? Quedaba como menos potencia debido al trabajo sobre la presión. Pero lo paso hacia el otro lado sumando y solamente suma acá, porque fíjese cómo es la ecuación, ¿cierto? Es la presión, la fuerza, es la presión sobre la superficie. Eso es fuerza. Por el brazo, el desplazamiento, que eso es trabajo, ¿cierto?, dividido el tiempo. Y el desplazamiento dividido el tiempo es la velocidad. Entonces eso es sobre la superficie. Es el trabajo que realiza sobre la superficie donde está aplicándose esta fuerza. Y eso pasa a sumarse a la energía interna solamente en esta parte de la ecuación. Por lo tanto, la energía interna que estaba aquí como parte de la energía específica, más la presión dividido la densidad, porque aquí hay una densidad afuera que no estaba considerada, ¿cierto?, dentro de esta ecuación. Esa suma es solamente en esta parte de la ecuación, en el flujo sobre las caras, sobre el área que está realizándose este intercambio de energía. Pero acá no entra en la variación sobre el volumen de control, es solamente la aplicación en las caras. Ah, ya. ¿Me entendió? Sí, ahora entendí. Acá no. Entonces acá es energía interna y aquí es energía interna más la presión, en el flujo de la energía. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Lo dejamos hasta acá. Esta es la energía total del sistema. Próxima clase, que es la semana subsiguiente, ¿cierto? Vamos a ver, vamos a retomar esto, porque es un poquito complejo, ojalá puedan revisarlo en la casa. Es difícil de entenderlo quizás mirándolo, pero cuando lo desarrollan es bastante sencillo. Y vamos a hacer ejercicios de esto. Todo esto que estamos haciendo acá es para derivar a la ecuación de Bernoulli, que es lo que vamos a utilizar para determinar el flujo en tuberías, en sistemas como en tuberías, ¿ya? Échale una revisadita a esto, nos vemos el día martes a las 8:30. ¿Estamos? Gracias a todos. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Ya, profe. Chao, que estén. Gracias, Chao, Tomás. profe. Chao, muchas gracias, chiquillos, que estén bien.